El Salmo 119 ha sido el objeto de nuestro estudio, ¿verdad? En estas últimas semanas de la escuela dominical. Y vamos a continuar estudiando y vamos a continuar apreciando lo que encontramos en el texto bíblico. Muchas veces no prestamos atención a los detalles. Y hermanos, el Salmo 119, como ya creo que todos los presentes sabemos, no solamente se encuentra en el libro de mayor extensión en la Biblia, ¿verdad? No solamente se encuentra en el libro que básicamente ocupa gran parte de nuestra Biblia, se encuentra la mitad, digamos, en el sentido de que hay muchas probabilidades de que lo vayamos a abrir en Salmos al abrir nuestra Biblia, porque tiene gran extensión, ¿verdad? No solamente se encuentra ahí, sino que además es el capítulo más largo de la Biblia. Y por algo debe ser, ¿no? Debe haber algo más ahí que simples sentimientos de un hombre o simples oraciones sentimentales que están enfocadas en la persona, ¿no? Hay verdadera luz y hay verdadera dirección para la vida del creyente. Y así como lo hemos estado viendo a lo largo de los estudios que hemos tenido oportunidad de tener en los Salmos, los salmistas no eran personas que estaban ajenas al sufrimiento, al dolor. Los salmistas no eran personas que estaban aisladas, que estaban viviendo en una isla con sirvientes y teniendo todo en control a su alrededor. Los salmistas eran de la misma manera que tú y yo, personas que vivimos en un mundo caído, en una sociedad donde la corrupción, el dolor, la muerte y la búsqueda del placer lleva y dirige los deseos del corazón de las personas. Y por lo tanto tenían luchas y dificultades. Así que en esta sección en específico vamos a comenzar a adentrarnos precisamente a estos momentos donde ya las dificultades empiezan a aparecer en la vida de los salmistas, donde ya no se trata nada más de una oración tan devocional que nos podemos imaginar al salmista en su recámara, en su alcoba, en un lugar privado, sino que ya comienzan estas oraciones a mostrar que hay situaciones adversas a su alrededor. Y seguro más de algunos de los presentes hemos tenido o estamos enfrentando estas situaciones adversas. Por eso es que en la sección del versículo 25 al versículo 32 del Salmo 119, estaremos estudiando estas tres transiciones que nos permiten entender que la única esperanza para la dificultad se encuentra en la palabra de Dios. Vamos a estudiar tres transiciones. Estos tres encabezados van a ser tres transiciones que nos ayudan a entender que la única esperanza para la dificultad está o se encuentra en la palabra de nuestro Dios. Palabra de nuestro Dios. Miren conmigo ahí a partir del versículo 25, el Salmo 119. Abatida está hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Primeramente, la primera transición, el primer encabezado que vamos a ver a partir del versículo 25 y hasta el versículo 27, se titula Del polvo al cielo. Del polvo al cielo se convierte en este primer encabezado que vemos a partir del versículo 25 y hasta el versículo 27. Lean conmigo o vean, síganme por favor ahí con su vista. Abatida está hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. La palabra abatida, hermanos, en el original tiene esta connotación de estar unida, apegada, de estar aferrada. Y en este caso, la expresión abatida precisamente nos da esa imagen de una persona que está en el suelo, ¿verdad? O que está en dolor, que está golpeada, que está herida. Pero el sentido realmente es que está unida ya al polvo. Por supuesto, el polvo no se trata de
de algo diferente más que el suelo. Hasta el polvo implica el dolor, implica la humillación, implica el peligro. Ustedes saben, cuando una persona está en el suelo, cuando una persona se encuentra dolida en el suelo, pues suele ser una presa más fácil, suele estar en una posición más sencilla para poder ser herida, atacada. Es una de las situaciones que vemos muchas veces en este tipo de situaciones o en ese tipo de deportes, ¿verdad? Extremos, donde están los luchadores buscando tirar al suelo a la otra persona para poder aprovecharse. Y es que esta imagen que podemos ver nos ayuda a poder entender la rendición, la derrota, el dolor que está pasando por la vida del salmista. Y por eso les decía yo que muchas veces aislamos al salmista o a los salmistas y presentamos esta idea falsa de que son personas ajenas a nuestro contexto. Pero lejos de eso, debemos de estar cercanos a lo que nos está buscando transmitir. Abatida hasta el polvo está mi alma. Una situación donde su vida está básicamente pegada, unida al piso ya, se encuentra en una situación de peligro. El Salmo 44, versículos 25 y 26, nos dice algo muy similar. Porque nuestra alma se ha hundido en el polvo. Nuestro cuerpo está pegado a la tierra. Levántate, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. Los hijos de Coré en el Salmo 44 están expresando esta necesidad y desesperación, porque anhelan que el Señor restaure a su pueblo y los pueda levantar de esa situación adversa en la que se encuentran. De hecho, en el mismo Salmo 44, en el versículo 9 dice: sin embargo, tú nos has rechazado y nos has confundido. Ellos están aceptando y admitiendo que se encuentran afligidos y en dolor porque sienten a Dios muy alejado, muy lejano a sus necesidades. Y miren ahí el versículo 25 del mismo capítulo 44. Nuestra alma se hundió en el polvo, nuestro cuerpo está pegado a la tierra. Hermanos, y la única esperanza que podemos ver aquí nos la transmiten los hijos de Coré en el versículo 26. Levántate y sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. Es decir, el clamor que sale del corazón del salmista es poder encontrar redención por la misericordia de Dios y poder ser levantado del suelo, levantado de esa situación de dificultad. Y el salmista en el Salmo 119 no es ajeno a esas palabras. Miren ahí la segunda parte del versículo 25. Vivifícame según tu palabra, vivifícame conforme a tu palabra. Hermanos, la palabra vivifícame tiene una fuerza de un imperativo. Se trata de un imperativo, es decir, un clamor de desesperación. ¿Por qué? Por poder ser vuelto a la vida, de revivir. Y es la misma petición que vemos en muchas ocasiones en el Salmo 119. Por ejemplo, en el versículo 40, he aquí anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. En el versículo 88 del mismo Salmo 119, vivifícame conforme a tu misericordia para que guarde el testimonio de tu boca. Versículo 93, jamás me olvidaré de tus preceptos porque por ellos me has vivificado. Versículo 107, estoy profundamente afligido. Señor, Yahweh, vivifícame conforme a tu palabra. Hermanos, el Salmo 119 es una exaltación a la palabra de Dios, pero también es un clamor de la realidad que como hijos de Dios, al vivir en una situación adversa, en una sociedad corrompida, en un mundo caído, debajo del sol, nos encontramos con la necesidad de poder encontrar en la palabra aquello que puede resurgirnos, aquello que puede traernos de vuelta a la vida. Vean ahí cómo el clamor una y otra vez es vivifícame, vivifícame. Y es ese volver a la vida de acuerdo a la palabra. Versículo 93, yo creo que nos da la idea precisamente y la conexión que hay entre volver a la vida y la palabra. Si te das cuenta, en el versículo 93 del Salmo 119 dice el salmista: jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Muchas veces, hermanos, llegamos a esa situación de pensar, ¿cómo puedo yo ayudar?
¿Cómo puedo yo ayudar a mi hermano? ¿Cómo puedo ayudar yo a mi vecino? ¿Cómo puedo ayudar yo a esta persona que está en necesidad? ¿Qué es lo que le puedo decir? Y la respuesta no está en tu creatividad, no está en tus ideas, no está en el hablar historias que viste en internet, testimonios de otras personas. La respuesta está en la palabra. Y el salmista aquí claramente nos hace ver: yo no me voy a olvidar de tus preceptos porque por ellos me has vivificado. Si nosotros estamos conscientes que nuestro Dios nos habla a través de su palabra, sabemos que tenemos que recurrir a ella en momentos de dificultad y por supuesto en momentos también de alegría, es decir, en cada momento de nuestra vida. No tenemos la necesidad de ir a buscar consejo en nada más, solo en la palabra, solo en la palabra. Vivifícame según tu palabra. Es un clamor a Dios para ser restaurado. El salmista sabe que solamente hay algo que puede levantarlo. Solamente existe algo que verdaderamente puede restaurarlo. Solo hay algo que puede traerlo de vuelta a la vida. Y no es el shampoo, ¿verdad? O era un jabón. Había algo, ¿no? Un comercial hace tiempo. Y no es nada de eso. Ah, muy bien, hermano, bien. Trabajabas ahí, Arturo, que no. No se trata de nada de eso. Se trata de la palabra. El salmista sabe que vive, que tiene esperanza, porque es a través de la palabra que puede encontrar esa fuerza para seguir. Qué bendición es que podamos nosotros leer eso y ser recordados de esta verdad. Continuemos, versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Miren qué interesante es que el salmista, en su dificultad, estando en el polvo, estando en esa situación de desesperación y anhelando el poder ser vuelto a la vida, recibir esa vida por la palabra, muestra esa genuina humildad y esa sinceridad. Hermanos, muchas veces existe en el corazón del hombre un orgullo tan fuerte que aún en las situaciones donde uno es humillado, continúa creyendo sus propias mentiras, continúa creyendo su propia justicia, continúa creyendo que él siempre estuvo en la razón y no puede aceptar no puede aceptar ni su derrota, no puede aceptar ni sus errores. Y el salmista aquí nos muestra algo completamente distinto. Dice él: yo te he manifestado mis caminos. Yo te he mostrado mi necesidad. Yo te he mostrado mi condición. Yo te he mostrado la situación en la que me encuentro. Y ¿sabes qué es lo más lindo? Porque el salmista no lo deja ahí nada más, sino que continúa y dice en el versículo 26, y me has respondido. Tú y yo sabemos que la palabra nos instruye a venir a Él en oración. La palabra nos instruye y nos dice que Él no despreciará un corazón contrito y humillado, que Él tendrá cercano al humilde, pero al altivo mira de lejos. Qué importante es que podamos recordar estas palabras y que podamos recordar también la importancia de venir a Él en completa honestidad. El Proverbios 28, versículo 13 nos recuerda, ¿verdad? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esta palabra misericordia es importante, la vamos a ver en un momento más a lo largo de esta sección. Confesar el pecado, mostrar a Dios nuestro camino en esos momentos de derrota, de dificultad, de debilidad. ¿Cuántas veces no nos encontramos en esas situaciones donde sentimos que ya no podemos, que ya es muy difícil seguir? Y la reacción y la instrucción que vemos en la palabra, en el Salmo 119, es mostrar nuestros caminos, manifestar, hacer notorios los caminos a nuestro Dios. Y Él contesta. Y no nada más eso. Vean cómo continúa el versículo 26. Enséñame tus estatutos. Porque ¿de qué otra manera podrá el hombre ser guardado? Lo veíamos anteriormente. ¿De qué otra manera podría ser el joven guardado? Solamente guardando la palabra. Y aquí lo vemos otra vez. Enséñame tus estatutos. No existe otra manera para evitar caer en los mismos errores, para evitar caer en las mismas situaciones, para evitar ofender a Dios. No es tu presentimiento, no es las palabras que te instruyeron en tu hogar necesariamente,
Sí, hay buenos principios, pero lo más importante y aquello que excede todo conocimiento humano es la palabra de Dios. Es aquello que se convierte en nuestra máxima autoridad como cristianos. Enséñame tus estatutos. Es interesante que podamos ver que el salmista se encuentra en esta situación de agonía, de dolor, en el polvo. ¿Y cuál es el clamor? Vivifícame según tu palabra. Y luego el siguiente, enséñame tus estatutos. Y en muchas ocasiones, nuestra primera expresión, pues por supuesto, nuestra primera oración en momentos de dificultad, sí es en clamar ayuda, pero ¿cuántos realmente anhelamos el poder ser enseñados en momentos de dificultad? Parece que cuando está esta dificultad, y lo vamos a ver un poco más adelante, con otra palabra clave que aparece aquí, pero parece que cuando hay estos momentos de dificultad, nuestra mente se nubla, ¿verdad? Parece ser que no hay otra alternativa. Es más, estamos piense y piense lo mismo, piense y piense lo que pudo haber sido si no hubiera hecho eso, lo que pudo haber sido si no hubiera sucedido lo otro. Entonces empezamos a estar centrados en esta misma discusión, en este mismo ambiente, donde lejos de estar siendo enseñados por los estatutos y vivificados por la palabra de Dios, estamos siendo atormentados por nuestras mismas ideas y por nuestro mismo deseo pecaminoso del corazón, que la atención se encuentre en nosotros. Tal vez suene difícil, pero en muchas ocasiones, difícil de creer, me refiero, en muchas ocasiones preferimos estar dándole vueltas a este tipo de situaciones que abrir la palabra. Y el problema, hermanos, el problema no es que no tengamos la Biblia a la mano, porque hoy en día tenemos los celulares y quiero pensar que la gran mayoría de ustedes tiene la Biblia en el celular. Y el celular ese sí no se despega, ¿verdad? En momentos de dificultad, en momentos de dolor, el celular lo tenemos ahí, esperando una llamada, escribiéndole a una persona, haciendo tantas otras cosas, menos pidiendo que el Señor nos enseñe a través de su palabra. Resulta ser lo más cómodo. Lo más cómodo resulta ser vernos como víctimas. Pobrecito de mí, todo esto me ha sucedido, miren cómo he sufrido, cómo he batallado. Nos gusta también contactarnos con personas que nos den la razón, ¿verdad? Eso es lo mejor. Ya sabes con qué personas escribirle y contarle la situación para que te dé por tu lado. Y aquellos que normalmente no, pues esos evitas. El mundo hoy los denomina como tóxicos, ¿verdad? Esa es una relación tóxica, ¿no? No estés pasando tiempo con esta tal. Bueno, lo tóxico no proviene de afuera, proviene del mismo corazón del hombre. Y no hay otro remedio más que la palabra. La palabra no nos da por nuestro lado. La palabra, y en este caso el salmista, nos lleva a nuestras rodillas, a esa situación difícil, pero para clamar a ser enseñados. Y lo que menos queremos cuando estamos en momentos de dolor es ser enseñados. Piensa tú en un niño cuando está por ir a la escuela, o a lo mejor en nuestras vidas, ¿verdad? Nos encontramos que nos sentíamos mal, que nos dolía, y bueno, a veces los papás nos decían, no importa, vámonos a la escuela. Pero había otras veces que el niño pues sí estaba muy mal, ¿verdad? A lo mejor con fiebre, débil, y pues no tiene, decimos, ¿verdad? No, pues no va a poder poner atención. Bueno, el deseo del creyente, nos lo hace ver el salmista, lo exhibe aquí, es que en esos momentos de dificultad, de dolor, tu medicina, tu clamor por medicina sea la palabra, sea ser instruido en la palabra. Piensa un poco en eso. El deseo del salmista es ser enseñado en los estatutos. Ven conmigo el versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Un imperativo que muestra otra vez un clamor y una necesidad, porque es algo muy importante para el salmista. Y en español, por supuesto, cuando leemos una frase así, hazme entender, lo tenemos tanto en la Biblia de las Américas como en la Reina Valera, hazme entender. Generalmente, ¿cuándo usamos una frase así? Cuando nos resulta muy difícil entenderlo. Cuando sabemos que necesitamos la fuerza y el apoyo de alguien externo para que nos pueda hacer entender. Porque somos, en expresiones, cabezas duras, ¿verdad? Muy necios, muy torpes. Y el corazón del salmista, el deseo del salmista es verdaderamente, Señor, hazme entender
el camino de tus mandamientos, porque de ti provienen estos mandamientos, porque de ti proviene esa palabra que puede traerme vida, que puede levantarme del polvo. Hazme entender el camino de tus mandamientos. ¿Para qué sirven los caminos, hermano? ¿Para qué pavimentan las calles? No para que salgan baches. Para poder andar en ellos, ¿verdad? Para que los autos puedan andar en ellos. Las carreteras son maneras de poder usarlas para poder llegar al destino. Los caminos sirven para poder andar en ellos. Y el clamor del salmista es: hazme entender la autopista, el camino, la manera de yo poder caminar en tus mandamientos. Y eso ya empieza a darnos destellos. ¿De qué? De que ese clamor y esos momentos de dificultad, lejos de poder presentar en nosotros cierta comodidad de estar en la cama, y pobrecito de mí, no, implica estar clamando, implica anhelar ser enseñado para poder poner manos a la obra. Pero interesante, a diferencia de lo que el mundo te enseña, levántate, tú puedes, tus ideales, tus metas, tus propósitos, a cumplirlos. El salmista dice: no, ese camino y ese andar es para hacerlos en tus mandamientos. No es para hacerlos en mis mandamientos, no es para hacerlo en base a mis lecciones, no es para hacerlo en base a mis elecciones o preferencias. Señor, es tu camino el que yo quiero andar. Son tus mandamientos los que yo quiero obedecer. Hay una diferencia ahí. Porque sí, en los mensajes de ánimo, de positivismo que hay hoy en la sociedad, de emprendimiento, ¿verdad? De seguir y de empezar y hacer. Sí existe mucho ese deseo. Deja de estar tirado en la cama y levántate y ponte a hacer. Sí, pero es para cumplir tus propias metas egoístas. Y las del salmista no es así. Es para poder andar en los mandamientos, ser enseñados. Hazme entender. Enséñame tus estatutos, vivifícame por tu palabra. Y yo creo que lo mejor es esa segunda parte del Salmo 27, para que medite en tus maravillas. Para que medite en tus maravillas. Se trata, hermanos, de un mejor entendimiento de quién es Dios. Por eso este primer encabezado les mencionaba yo que era del polvo al cielo. Porque estando en esa condición que nos menciona el polvo, nosotros volteamos arriba, por encima del sol, a clamar por ayuda, a ser enseñados, no para que nos dé por nuestro lado, sino para que el Señor nos instruya. Y muchas veces cuando somos instruidos, no nos gusta escuchar, no nos gusta obedecer, pero el cristiano esto es lo que anhela. ¿Sabes por qué? Porque le permite meditar en las maravillas. ¿Y cuáles son las maravillas de nuestro Dios? Hermanos, su carácter, su poder, su deidad. Los salmistas, al meditar en las maravillas de nuestro Dios, meditaban en cómo libró a su pueblo, cómo lo trajo del desierto, cómo les dio de comer, cómo les alimentó, cómo creó todo lo que existe, cómo la creación entera muestra un testimonio del poder de Dios. Y eso, hermanos, cuando volteamos a ver el cielo y meditamos en las maravillas de nuestro Dios, permite que toda la importancia de nuestra vida, de nuestra situación, pase a un segundo término. No somos tan importantes como creemos. Para el creyente, el protagonista de su vida no es uno mismo, es Dios obrando por misericordia en su vida. No somos lo más importante. Nuestras metas y nuestros propósitos no son lo más importante. Lo que nosotros estamos buscando hacer es poder entender la ley de Dios para al caminar en sus mandamientos, poder meditar continuamente en su carácter, en su poder, en el saber que no hay nadie como Él. Pero otra vez, no nos gusta que nos quiten el reflector, ¿verdad? Al estar nosotros abatidos, dolidos, no nos gusta que nos quiten a nosotros toda la importancia. Queremos toda la atención aún en esos momentos. Queremos que toda la gente pueda compadecerse con nosotros. Queremos ser la víctima, porque la víctima también atrae miradas y atención, consuelo y palabras.
Y el salmista dice, no, 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 lo que yo anhelo es poder ser enseñado e instruido de manera que pueda andar en esos caminos, que no cometa los mismos errores, pero que aún en condiciones de dificultad, en mi mente y mi corazón pueda meditar yo en quién es mi Dios. Porque Él es a quien yo me debo, a quien yo sirvo, a quien yo amo. Del polvo al cielo. Vamos a la siguiente transición. De la duda al ánimo. De la duda al ánimo. Versículos 28 y 29. Esta segunda transición, este segundo encabezado. Vean conmigo ahí el versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Llegamos a esta palabra clave que yo les mencionaba hace un momento. Ansiedad. Y su alma, vean ahí, se deshace. Es decir, está llorando. De tristeza llora mi alma, es una traducción más fiel y la encontramos en la Biblia de las Américas. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. ¿Qué significa esto? Estos momentos de tristeza, de sumo dolor, de momentos donde ya las lágrimas empiezan a ser derramadas. ¿Por qué? Precisamente por lo que está viviendo el salmista, por lo que está sucediendo en su vida, en el polvo, en el suelo, en dificultad, en rechazo. Nadie quiere estar ahí. Todos quieren salir de los baches, de las situaciones difíciles. Y es un paralelo precisamente del versículo 25. Sí te puedes dar cuenta cómo se parecen mucho, ¿verdad? O sea, la idea general. Abatida hasta el polvo está mi alma, se deshace mi alma de ansiedad, o como dice, de tristeza llora mi alma. Literalmente gotea mi alma. Y muchas veces podemos identificarnos con palabras así. Podemos encontrarnos en situaciones así. Pero ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde y cómo es que esas lágrimas pueden ser verdaderamente consoladas? ¿Quién puede traer verdadero consuelo? Nuestro Dios. Y lo decimos muy fácil. Nos gusta. Dios te puede ayudar, hermano. Dios te puede consolar. Pero, hermano, lo que queremos decir al mencionar a Dios, inevitablemente tenemos que ir a su palabra. Porque Él nos habla a través de su palabra. Las personas te van a decir, ¿y cómo sé cómo Dios me va a consolar? Lo voy a sentir, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y es precisamente uno de estos excesos que ha traído tanto daño a la iglesia. Basarnos en nuestros sentimientos. Hoy sí siento a Dios, hoy no siento a Dios, hoy Dios sí está conmigo, mañana no está conmigo. No. Nuestros sentimientos no son de fiar. Porque pueden depender de muchas cosas. Si tengo frío, calor, si cené mucho, si cené poco. Si me está yendo bien en el trabajo, si se está acercando el aguinaldo, si me están tratando mal en el trabajo. Todo eso, nuestros sentimientos no son para evaluar cosas importantes como esta, trascendentes. Más bien, es la palabra. Y eso es lo que sucede cuando estamos en lágrimas, versículo 28, cuando estamos en dolor, cuando nuestra alma está en esas situaciones de ansiedad. Bueno, ¿cuál es el deseo del creyente? Susténtame, fortaléceme conforme a tu palabra. Otra vez. ¿Y cómo va a ser conformado, fortalecido por su palabra? Pues al leerla, hermanos, al estudiarla. Y otra vez, eso va a ser una lucha, porque eso no es lo que tú quieres hacer en ese momento. Eso no es lo que tu corazón quiere hacer. No quiere rendirse ante la palabra, pero conforme pasas las hojas y lees y estudias y meditas, su palabra te ayudará a voltear al cielo y darte cuenta de quién es Dios, de su carácter, de sus atributos, de sus perfecciones. Y podrás ser sustentado, podrás ser conformado, podrás ser reanimado. Versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Hermanos, hablábamos acerca de eso también. Esta mentira, ¿verdad? Este engaño que muchas veces en el polvo, en las situaciones difíciles, en el dolor, nos gusta ser la víctima y creernos nuestras propias mentiras, escuchar el consejo que nos da por nuestro lado y no estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios precisamente para esto.
para tomar decisiones radicales. Dice el salmista, aparta de mí o quita de mí el camino de la mentira. Ya no quiero más este camino. Ya no quiero que esté cerca de mí. Ya no quiero seguir escuchando el consejo de la mentira. Nuevamente este imperativo. Y se trata de la mentira, se trata de la vanidad, de lo pasajero, de lo efímero. Piensa un poco en eso, de lo que ven nuestros ojos en esta tierra. Todo esto que va a pasar. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Hermanos, todo esto es mentira. Todo esto no tiene valor a la luz de lo eterno. Y el salmista exclama que en esa situación de dolor sea Dios quien mediante su poder aparte y quite de su oído, de su corazón, el camino de la mentira. Pero meditemos nuevamente en el deseo del hombre. El hombre lo que busca es seguir escuchando la mentira. Es un contraste. Pero vean conmigo ahí también la parte final. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Otra vez un imperativo. Otra vez exclamando por ayuda. Otra vez exclamando por misericordia. Otra vez exclamando por la ley de Dios. ¿Te has dado cuenta de las diferentes palabras que se ha usado para expresar, para describir los mandamientos de nuestro Dios? Palabra, versículo 25, estatutos, versículo 26, preceptos, versículo 27, aún sus maravillas, si lo queremos ver de alguna manera, pero palabra, versículo 28, y ahora versículo 29, ley. Porque esto es. Y la ley es para nuestro bien. Y la ley es para cuidar y guardar tu corazón. Y la ley es para poder ser instruidos de cómo caminar correctamente en esta vida. La misericordia de Dios, dice el Salmo 103, versículos 17 y 18. La misericordia de Yahweh es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Para ellos es su misericordia, para los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, versículo 18 del Salmo 103, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Para ellos que se acuerdan de los mandamientos, para ponerlos por obra, para ellos es la misericordia de Dios. En tu misericordia concédeme tu ley. ¿Te acuerdas cómo él decía, hazme entender? Cómo él decía, vivifícame. Cómo él decía, enséñame tus estatutos. Nunca terminamos de ser estudiantes. A lo mejor, ¿verdad? Al terminar la prepa, al terminar la universidad, algunos ya decían, uy, ya, no más, no vuelvo al salón de clases. Pues como cristianos no podemos salirnos. Es más, como cristianos no queremos, no debemos ni siquiera pararnos, interrumpir al profesor, ni pedir, como veíamos, ¿verdad? En los salones, voy al baño. Y a cada rato se iba el estudiante, ¿verdad? El compañero. Cada rato iba al baño. Oye, ¿por qué te estás parando tanto? Pues no quieres estar en la salón, ¿verdad? No quieres aprender. Bueno, el cristiano no es así. Él está en esta vida, en este aprendizaje, y no puede empezar a evitar la palabra, evitar al Señor, evitar ser enseñado. No podemos, hermanos, dejar de ser estudiantes de la palabra. Yo creo que eso es algo que también nos hace ver el Salmo 119, que no dejamos de ser estudiantes, pero estudiantes de la palabra. Algunos dirán, pero es que yo nunca fui buen estudiante. Bueno, precisamente, que las palabras del salmista en el versículo 27 puedan hacer eco en tu corazón. ¿Qué es lo que dice él? El versículo 27, hazme entender. ¿Nunca fuiste buen estudiante? Bueno, pídele a Dios. Él puede hacer un milagro. No pongas excusas. No pongas excusas. Muchas veces eso sucede, ¿verdad? La gente, no soy muy bueno, hermano, para aprender versículos, no soy muy bueno para aprender pasajes de la Escritura. No, el Señor no me ha dado una buena memoria. Pero qué buenos somos para acordarnos los que nos deben dinero, ¿verdad? Y hermano, ¿y desde cuándo te debe dinero? Desde hace 15 años. Aparte es una memoria buena de largo plazo porque te acuerdas de todo. Y te acuerdas
de lo que viste en la novela hace 15 años y lo que pasó en el episodio de no sé qué serie, y te acuerdas lo que pasó en la película, y te acuerdas de los diálogos, y te acuerdas de los no. Oye, te acuerdas de muchas cosas. Pero qué raro que no te acuerdas y no quieres usar tu memoria y lo que el Señor te ha dado para la palabra. Muy bueno para acordarte de los chismes, muy bueno para acordarte de tantas cosas vanas. Son ese tipo de excusas las que suceden en los alumnos, ¿verdad? Pero en los alumnos ya de la vida. De la duda al ánimo. Al ánimo porque el salmista encuentra en la ley esa fortaleza. De la duda y de la ansiedad al ánimo porque sabe que al entender su palabra, al poder ser enseñados, podrá verdaderamente salir adelante y andar en el camino de verdad. Hermanos, y finalmente, de la elección a la acción. Vean que cómo este trayecto que ha traído al salmista desde el polvo y la ansiedad y las lágrimas, lo trae ahora a una determinación absoluta. Vean ahí, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. He escogido el camino de la verdad, el camino de tu fidelidad, tu camino, Señor. Porque sé que no hay otro camino, porque sé que no hay otra manera. Es un compromiso, hermanos, una decisión de estar verdaderamente atesorando y anhelando los mandamientos de Dios. El contraste del camino de la mentira y ahora el camino de la verdad. ¿Te das cuenta cómo en el versículo anterior leíamos acerca del salmista deseando que sea quitado de él el camino de la mentira? Ahora él dice, yo quiero estar en el camino de la verdad. Yo he escogido el camino de tu fidelidad. Yo he escogido andar en este camino. Y no solo andar, ya lo leímos, ¿verdad? En el versículo 32. Correr. He puesto tus juicios delante de mí. Ya no más los míos. Son los tuyos, tus preceptos, tus juicios, tus mandamientos, tus testimonios. Esto es lo que quiero tener delante de mí. En nuestro contexto podríamos decirlo, ¿verdad? Es lo que quiero tener presente en mi celular cuando lo vea. Ese recordatorio que yo quiero tener cuando despierto, cuando estoy en frustración, en dificultad. Lo que yo quiero tener delante de mí, Señor, son tus ordenanzas, son tus juicios. Porque sabemos que la misericordia de Dios está presente para aquellos que se acuerdan de Él, que se acuerdan de sus mandamientos, versículo 18 del Salmo 103, para ponerlos por obra. Versículo 31, me he apegado a tus testimonios. Y esta misma palabra, hermanos, es la que yo les comentaba en el versículo 25. Nuestras Biblias generalmente dice que está postrada, ¿se acuerdan? Y yo les decía que una mejor traducción era que está apegada. Y es prácticamente como una especie de sándwich, ¿verdad? La tapa de arriba y la tapa de abajo de esta sección. Al principio dijo que su alma está apegada ¿a qué? Al polvo. Y ahora el versículo 31 dice, está pegada a tus testimonios. En hebreo es la misma palabra la que se usa aquí, pues básicamente delimita la sección. Me he apegado a tus testimonios, ya no más al polvo. Ya estoy apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Y nuestro Dios es fiel, y Él es bueno, y Él da fuerza al cansado. Y por eso es que un apóstol Pablo podía decir en Filipenses capítulo 4 que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece, porque a través de la pobreza, a través de la escasez y a través de los momentos de bonanza, él había entendido, según de Corintios capítulo 12, que cuando es débil, él es fuerte. ¿Por qué? Porque es Dios quien en la debilidad del hombre presenta, muestra y fortalece su vida, porque es su poder, el poder de Dios, que se manifiesta en la debilidad. Versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. No caminar, correr. Y el correr implica vigor, implica fuerza. El correr implica disciplina. El correr implica acción, movilidad. Toda esta sección, vean cómo dice, escogí o he escogido tus mandamientos, me apegué a tus testimonios y ahora dice, correré en el camino de tus mandamientos. Ahí es llamado
a la acción. Y Él lo muestra, la disciplina. Que la misma disciplina que aplicamos para otras cosas de nuestra vida pueda ser aplicada para ser un estudiante de la palabra. Porque esto es lo más importante, todo lo demás se va a acabar, todo lo demás se va a ir. Seamos sabios en nuestra conducta. Aprendamos del salmista aquí. Cuando ensanches mi corazón, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién quiere, cuando oramos, verdad? ¿Cuántos de nosotros oramos y decimos, Señor, ensancha mi corazón? ¿Qué quiere decir esto? Una referencia importante que nos ayuda a comprender la definición de esta frase la encontramos en Primera de Reyes capítulo 4, versículo 29. Puedes anotarlo, pero te la voy a describir rápidamente. Primera de Reyes 4, 29. Dice la palabra de Dios que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Dios le da a Salomón, quien sabemos el hombre más sabio, sabiduría, prudencia y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Que nuestro corazón sea ensanchado implica que nuestro Dios nos instruya y nos conceda sabiduría. Sabiduría para poder voltear a ver y meditar en su grandeza cuando estamos en el polvo. Sabiduría para que nuestro ánimo y nuestro consuelo, aquel que pueda limpiar nuestras lágrimas, pueda venir precisamente de su palabra, porque viene de nuestro Dios. Y sabiduría que nos permitan actuar de manera determinada, a correr, a andar, a gozarnos y a encontrar dirección para nuestras vidas en la ley de nuestro Dios. En la ley de nuestro Dios. Oremos.